no fueron 10 minutos, pero aquí estamos. ¿Me escuchan bien? Ok, fantástico. Estábamos en las páginas en el 63. Ok. Ok, fantástico. Ya entonces habíamos dicho que esta es nuestra última clase introductoria. Ya a partir de la próxima clase vamos a tener 13 clases donde vamos a estar trabajando las virtudes ya propiamente dichas. Espero pues que cada persona ya comience a trabajar su libretica y todas las cuestiones pues que hemos aprendido en estas clases introductorias. Y bueno, esperemos que sea de gran provecho para todos. Ok, numeral 63. Nimtza yesh bekan arba'a derachim kemahalach hachinuch. Hay cuatro formas en los que se nos presenta la educación, es decir, cuatro formas generales de derrotar a nuestra o engañar a nuestra facultad animal. Kedima, adelantarse a ella, es decir, tratar de prever los deseos que vamos a tener, como es descrito en los numerales 51 y 52. Kibutz, es decir, agrupamiento, tratar de derrotar a la facultad animal a través de una acumulación de buenas memorias, de estímulos positivos. Esto aparece en el numeral 53. Hizuk hameshhavin, fortalecer la intensidad de las marcas, es decir, de las experiencias positivas, como aprendimos en el numeral 57. Vehamhirut o hahitpalut hanefesh hanal, o como aprendimos en la clase pasada en el numeral 60, la estimulación del alma animal. Es decir, si recuerdan, la vez pasada estábamos hablando de que utilizábamos gran energía de una vez. Es como el texto lo comparaba como un shock de adrenalina que utilizamos a veces para hacer cambios radicales en nuestro comportamiento. Estos son, de acuerdo al Heshbon HaNefesh, las cuatro formas en que nosotros podemos cambiar nuestro comportamiento. Adelantarnos, a acumular pequeñas experiencias positivas, ir gradualmente intensificando la fuerza de nuestras experiencias positivas, o grandes cambios, ¿cierto? Grandes cambios donde nosotros confrontamos o nos estrellamos contra el Yetzer. Shemikol Had Mehen Ejolim Leagia Le Madregat Moshe. Utilizando cualquiera de estas cuatro, podemos llegar incluso a el nivel de Moshe. Ela Shekol Had Mifnei Atzmach Yesh Ba Ma'ala Vechesaron. Cada uno de estos cuatro métodos tiene por sí mismo ventajas y desventajas. Ve'al ken tzarich letakana ze im ze.
y por lo tanto necesitamos corregir un sistema con el otro. Entonces ya habíamos hablado en el pasado que el método de Musar que plantea aquí el Heshbon HaNefesh es profundamente realista. Es decir, hay gente que le funciona más este sistema, hay gente que le funciona más este otro sistema. Básicamente, pues, la persona tiene que experimentar hasta encontrar la forma en que va a poder crear un avance en su desarrollo interno. ¿Ok? Davar Mashal, por ejemplo, Hakdima hi segula yekara lishmor hakohot. Si yo me adelanto a mis deseos, ¿cierto? Y trato de evitarlos antes de que sucedan, esto es una segula yekara, es un gran beneficio para guardar la energía. Es la mejor forma, como dicen los ninjas, ¿cuál es la mejor forma de parar un golpe? Pues no estar ahí. La mejor forma de parar un golpe es no estar ahí. Entonces, si yo sé que yo tengo problemas con el alcohol, pues preferiblemente no ir a bares. Es una cuestión sencilla, es adelantarme al Yetzer, es tratar de que mi vida me ayude a que yo no caiga en las inclinaciones de mi facultad animal. Al yedei shemakdimin lehatzotz bifnei hata'avot bekatnutam, porque nos adelantamos a los deseos cuando estos todavía son pequeños. אלא שעל ידי כך נעשה המתחנך חלש ורך לבב. Pero ¿cuál es el problema cuál es la desventaja de Kdima, de adelantarse a los deseos? Que la persona se vuelve débil y pusilánime. Es una persona que, por ejemplo, nunca puede entrar a un bar, nunca puede entrar a un sitio donde estén sirviendo bebida, por ejemplo, porque entonces, ya vio la tentación, ya va a caer. Lanus tamid mibnei haoyev merahok. Cada vez que ve al enemigo sale corriendo. Aquellas personas que se acuerdan la interesante e intensa discusión que tuvimos sobre la mejitzá, tal vez en la clase 10ª o 11ª, en mi opinión, esto caería dentro de esta clasificación. והוא עלול להיקשר על ידי ניסיון כלשהו הבא עליו בהיסח הדעת. Y dado que la persona no es fuerte, posiblemente puede sucumbir a cualquier prueba que venga de manera inconsciente. Es decir, si yo no soy capaz de prever el deseo y simplemente me coge de sorpresa, posiblemente si este es el método que yo favorezco, el método de mantenerme siempre alejado de la tentación, por usarlo en un lenguaje más coloquial, entonces eventualmente si se me presenta la tentación voy a tener problemas. ¿Ok? Ok. לפיכך, por lo tanto, צריך לצרף עליה דרך קיבוץ וחיזוק הרשימות. A este sistema deben añadirse el sistema de acumulación y de fortalecimiento de las buenas memorias, de los buenos instintos. De Hainu, es decir, sheyargil al yade שירגיל את עצמו לנצח היצר הרע בראשית התחלת קטנותו. Poder derrotar al Yetzer Hará cuando, no antes de que actúe, sino cuando comienza a actuar. ויתמיד בזה כל ימי משך גידולו, y continúe en esto todos sus días mientras el Yetzer va creciendo, עד שיעזור כוח להתגבר עליו אפילו
betachlit godlo, hasta que yo tenga la fuerza de poder sobreponerme al Yetzer, incluso cuando se presenta en toda su fuerza. Ukemaase de oto baal ergof, como habíamos hablado en la parábola del pugilista, en la parábola del fisicoculturista, ¿cierto? Una persona lo cual aparece en el numeral 22, una persona que se acostumbra a cargar, ¿cierto? Primero carga 1 kilo, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, eventualmente puede cargar muchísimo. Esa es la metáfora que se utiliza. El problema de este sistema es que es un sistema que se demora mucho. Que simplemente yo tratando de sumar buenas experiencias, de sumar pequeñas victorias, pues esto toma un largo tiempo, como dice el numeral 59. וצריך אדם בינוני שלנו לכפליים של שנות מתושלח. Y una persona normal, una persona común y corriente, necesitaría el doble de la edad de Matusalén. בטרם שיגיע למדרגת משה בן 10 שנים. Antes de llegar al nivel de Moisés cuando tenía 10 años. Es una imagen aquí colorida, ¿cierto? O sea, si este sistema toma tiempo. Una persona normal le tomaría 2 veces la edad de Matusalén poder llegar a lo que Moisés le tomaba 10 años. Numeral 64. Preguntas. ¿No? ¿Preguntas? Ok. Seguimos entonces con el numeral 60. A ver. No, lo que está diciendo Uriel, lo que está diciendo el texto es que hay métodos que se demoran más. Hay métodos que se demoran más. Si tú y aquí estamos hablando en especial del método de kibbutz, el método de acumulación de experiencias. Entonces, si yo me limito simplemente voy a mejorar un poquito cada día, pues no voy a llegar a Madregat Moshe, no voy a poder llegar al nivel de Moisés. O sea, preferible si una persona si lo único que la persona puede hacer es ser un poquito mejor todos los días, pues Baruch Hashem puede hacer eso. La idea de que todos podemos llegar a ser Moshe es una gran idea, pero pues el caso es que nadie ha llegado a ser Moshe. Hay métodos más rápidos que otros. Lo que está hablando aquí es que hay métodos rápidos,
pero difíciles. Hay métodos más fáciles, más duraderos, pero que toman más tiempo. Esto pues es natural. ¿Ok? Ok, numeral 64. ואומנם גם דרך התפעלות en כל תוקף מחירתו, ¿cierto? Cuando yo confronto al Yetzer, voy a dejar de fumar hoy mismo. Le meto toda la fuerza, a pesar de su velocidad, que yo puedo hacer grandes cambios rápidamente con este sistema. Eineinu lo yoter batuach velo yoter mahir mi beit hadrachim hanal. No es ni más seguro ni más rápido que las dos formas que mencionamos anteriormente. כי אותן הכוחות שהנפש מתרוקנת מהן על ידי הדרך הזה במהרה אינן חוזרים להתמלאות אלה אחר זמן ארוך. Porque un sistema paulatino y lento, ¿cierto? Las fuerzas de las cuales el individuo se corrige utilizando estos métodos más lentos, duran más. Y el cambio es mucho más prolongado y duradero que si yo confronto el Yetzer, ¿cierto? De cara a cara y tal vez vaya a poder derrotarlo 1 o 2 días, pero luego caer otra vez. Vehu mesukan livgoa mitoch kach et hapil hagadol שהמריד עליו לרומסו בזעף. Y si yo trato de tragar demasiado, si yo trato o sea, este sistema tiene el peligro de enardecer al elefante que todos llevamos dentro, y que puede acabar matando a su amo, como vimos en el cuarto numeral. Ok, y esto, Javerim, yo creo importante hacer aquí un paréntesis. Yo lo veo con mucha claridad en el tema de las personas en su aproximación al judaísmo. Ok, hay gente que pasa de ser evangélica a ser mesiánica, y al tercer día, al cuarto día a la semana son yejajudines, en sus propias palabras, y con el mismo entusiasmo que antes defendían a su pastor, ahora defienden a su moré, y se visten pues de negro y creen que hablan yiddish. Estos cambios súbitos, tan súbitos, no producen en general resultados a largo plazo. ¿Por qué? Porque eventualmente la gente se cansa y encuentran algo nuevo, entonces pasan de su entusiasmo por esto, pues pasa luego otro entusiasmo. Una vez se despeja pues el aura de novedad y se dan cuenta pues de que el judaísmo no es simplemente ponerse un sombrero negro y hablar mal de los cristianos. En general, en efecto, el judaísmo no tiene nada que ver ni de ponerse un sombrero negro ni de hablar mal de nadie, pero es eso, o sea, se manifiesta la brutalidad y la velocidad con la que la gente a veces adopta nuevas prácticas religiosas, es algo que debería darnos gran sospecha. ¿Ok? Gente, y yo en esto soy a veces bastante escéptico. Espero que mi escepticismo no se vea desde afuera como crueldad,
Cuando la gente llega, no, rabino, descubrí el judaísmo es lo mejor, esto es el mejor invento desde el pan tajado, estoy judía, voy a comer kasher y voy a hacer Shabbat y voy a hacer, todo el mundo quiere ser rabino, yo quiero ser rabino. Y yo por general, cuando viene la gente con todo ese entusiasmo, y ese entusiasmo pues es hermoso, pero a veces pues ya incluso en contra de mi buen sentido, lo que trato de decirle a la gente es tranquilo, calma, aguante, no tan rápido, comencemos despacio, comencemos estudiando, no, rabino, es que yo quiero irme ya para Israel a Yeshiva y guardar triple kasher y rezar 14,000 veces al día. Despacio. Y en efecto, ¿no? Habla 3-4 meses después y mucha de esta gente ni siquiera siguen el judaísmo. Y son aquellos justamente que encuentran una comunidad o una forma de judaísmo que los sostenga a largo plazo, despacio, que puedan irlo integrando a su vida y no esta fantasía de que yo encontré el judaísmo en YouTube y pasado mañana voy a ser rabino en una yeshiva en Israel, y que todos estos cambios van a poder surgir de la noche a la mañana. Porque no, o sea, como dice Gustavo, hay que cambiar, el cambio de paradigmas es bastante extensivo, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos, en las comunidades emergentes no es muy diferente. Mucha gente piensa que el judaísmo es la religión que ellos observaban pero sin Jesús. Entonces, si esta gente eran evangélicos de aleluya, hermano, alabemos a Dios y diezmo entonces simplemente pues que es como lo mismo pero sin Jesús, es decir, con el Antiguo Testamento en vez de la Biblia cristiana, y la gente pues que viene del catolicismo pues piensa que los rabinos somos curitas judíos que sabemos qué es lo que Dios está pensando y sabemos si Dios está triste cuando tú comes chancho o no, y no es cierto. O sea, es un cambio completamente diferente, y es un cambio que a pesar de que ese entusiasmo inicial es tan lindo, yo creo que solo va a ser sostenible en aquellas personas que se lo toman con tranquilidad y que pueden encontrar un contexto comunitario donde el judaísmo se dé de manera natural y de manera desacelerada y sin expectativas de que tú vas a cambiar de blanco a negro, de negro a blanco de la noche a la mañana. ¿Ok? אוקיי, ומחמד זה חוזקקו מקצתן להמציא להם תרופה לכך, דהיינו להתיש כוח גופן בעינויים קשים וארוכים בסיגופים אכזריים בכדי לשבר תוקף יצרם. Y por lo tanto, dado que o sea, este extremismo, estamos hablando de la forma extrema de confrontar a nuestro Yetzer, por esta razón, algunas personas, creyéndose muy hukzaku, creyéndose con hazaká, es decir, creyéndose muy café con leche, como decimos en Colombia, se inventaron una medicina en contra del Yetzer, que es destruir la fuerza de su cuerpo con castigos fuertes y largos, y segufim aksarim, y con un régimen cruel, es decir, el ascetismo.
esta gente pues que ayuna 14.000 días al año y se mortifican y todo eso, o sea, el judaísmo es alérgico a esto. Dice, no, pero hay una tradición ascética en el judaísmo, ciertamente dentro del hasidismo y dentro del Musar también había estudiantes de la yeshiva de Novorodok, que eran las yeshivot de Musar más notables de Lituania, que se metían en agua frígida todas las mañanas para castigar el cuerpo. Esto al menos el Heshbon HaNefesh aquí lo rechaza y dice eso no sirve. ¿Para qué? Para leshaber toque Yetzram, para romper la fuerza de su Yetzer, de su tendencia. Ve'ad shekvar nimtzeu mithakamim. E incluso encontramos sabiondos, mithakamim, ¿cierto? Sabios entre comillas. Lehabel benafsham ulesares etatzmam, que se dañan su cuerpo e incluso se han castrado. Bechedei lehinatzel mehiruto un momentico, reviso aquí mi copia. Para salvarse para salvarse de pensamientos pecaminosos. Ve'eilu hen min hashotim de hai gisa, y esta gente es los que en el numeral 4 llamamos idiotas, shotim. El judaísmo no tiene más que la carne es débil, hay que mortificar la carne. Esto es algo que en el judaísmo esta idea ha hecho muy poca carrera. Muy poca carrera. Hay ciertos grupos hasídicos que tienen ciertas prácticas que van por ese lado. Había un grupo en la Edad Media en Alemania que se llamaba Hasidei Ashkenaz, que iban por ese lado. Había incluso ciertas escuelas sufí en España y en Egipto que buscaban un ascetismo, pero en general lo que es el mainstream del judaísmo, lo cual es el judaísmo normativo observado por la inmensa mayoría de las comunidades, y esto pues a través de las denominaciones y de la historia, el judaísmo en general no tiene una tradición ascética fecunda. Parte de ello es que el judaísmo en su naturaleza, hasta que se infiltró en él un platonismo trasnochado, el judaísmo no tenía una gran diferencia, una diferencia clara y una diferencia marcada entre cuerpo y alma. O sea, yo solo ser asceta, alejarse de todo tipo de placer, de todo tipo de gratificación corporal, tiene sentido si tenemos una jerarquía donde el alma es buena y el cuerpo es malo. Entonces yo mortifico la carne, ¿por qué? Para salvar el alma. Esto proviene de el dualismo platónico, que es central a el cristianismo, es central al islam, y desafortunadamente pues luego entró e hizo carrera dentro del judaísmo. Pero al menos lo que son las fuentes judías, tanto en la Torah oral como en la Torah escrita, no presentan una gran tendencia ascética. Todos nuestros grandes líderes, nuestros grandes ejemplares han sido personas
casadas. El celibato, por ejemplo, no es, tal vez con la excepción de Eliyahu Hanaví. Y bueno, Eliyahu Hanaví es una figura excepcional en la Biblia, que tiene una marcada tendencia ascética, ¿cierto? El tipo vive en el desierto y come saltamontes y se alimenta de lo que encuentra y vive separado, pero pues ese no es el ideal normativo. La mayoría de los profetas vivían cerca a las ciudades, tenían esposas, tenían hijos, los rabinos también, todos tenían familia, y en general pues el judaísmo no tiene una tradición ascética muy fecunda. La mayoría de los grupos ascéticos dentro del judaísmo han sido periféricos. Por ejemplo, los esenios. O sea, los esenios, que eran una secta judía del siglo I, eran célibes, pero la cuestión de los esenios es que los esenios fueron primero masacrados por los romanos, y en segundo lugar, como movimiento mesiánico, los esenios decían que el tercer templo iba a venir ya, y cuando el tercer templo no llegó, pues las expectativas esenias se apagaron, aparte pues de que la mayoría de ellos fueron en efecto masacrados por los romanos. Y como una comunidad célibe, pues el problema de una comunidad célibe es que no tiene crecimiento demográfico. Y durante la vida tal vez de un gran líder, de una gran inspiración, estos movimientos célibes ascéticos pueden crecer, pero pues luego si la gente no tiene hijos, si la gente no hay forma de convertirse, eventualmente pues la cosa se acaba. Aquí en Estados Unidos hay un grupo muy influyente en el siglo XIX que se llamaban los Shakers. En hebreo serían los Haredim. Es una comunidad cristiana, más que todo en Nueva Inglaterra, y era gente que se iba a vivir como en un kibutz, colectivamente, eran célibes. Los hombres vivían en una casa, las mujeres en otra, y se dedicaban a cultivar la tierra y a servir a Dios, a rezar. Y tienen unos himnos bellísimos. De la música litúrgica, yo creo, más linda contemporánea son los himnos, los cantos de los Shakers. ¿Cuál es el problema de los Shakers? Como una secta ascética, pues dependían de la conversión. Pero pues eventualmente y en el siglo XIX llegaron a ser miles y miles de Shakers en Estados Unidos, porque había una necesidad espiritual de ello. Pero hoy en día quedan, creo, como 10, y son todos viejitos viviendo por allá en unas casonas, y ahí se van a quedar. Los Amish y los menonitas, son antitecnología, pero ellos tienen un montón de hijos. Y en ese caso, incluso hay gente volviéndose Amish. La sencillez de la vida Amish, yo creo que pues en este momento de crisis espiritual está siendo muy atractivo para mucha gente. El celibato como voto de la iglesia sí tiene motivaciones políticas, es decir, para imponer el celibato al clero en el cristianismo, pero no, el celibato como ideal se remonta a los escritos de Pablo de Tarso, y se remonta a los padres de la iglesia, y se remonta a los anacoretas del desierto, a los padres del desierto, Antonio,
el estagirita, era gente que su ideal era irse a vivir solo en el desierto donde nadie lo fregara. Ok, esa no es una vida conducente a la familia. Entonces el celibato dentro del cristianismo, dentro del hinduismo, dentro del budismo, han hecho carrera. Dentro del Islam hay ciertas sectas sufís que practican el celibato. No sé si en el Islam haya un mandamiento de tener hijos, pero en el judaísmo es una mitzvah tener hijos. Es una mitzvah procrear. Entonces, o sea, la cuestión del celibato es algo que el judaísmo, al menos el judaísmo rabínico, pues le queda complicado. ¿Ok? Ok, pero nosotros, pobrecitos, hayavim litroach bechol koheinu ulehishtamesh bebet vegimel. Un segundito, que es esa palabra que no la veo. Basheniau beshlishit ogam. Pero nosotros debemos utilizar toda nuestra fuerza y utilizar 2 o 3 sistemas en conjunción. Kol hadalet derahim, incluso los 4 caminos en conjunción. Que fija inyan bechedei lehagia leotam madrega haretsuya, para poder llegar a el nivel deseado. Livnei Hashem itbarach lefi arajeinu, para llegar al nivel deseado frente a Dios, de acuerdo a nuestro valor interno. Entonces lo que está diciendo es el ascetismo, privarse de todo, no es una virtud judía. El judaísmo vive de la pelea. Yo tengo mi yetzer me lo dio Dios, yo peleo con mi yetzer, y eso no significa que yo deje de vivir en el mundo. Ok, nos quedan 2 numerales, Javerín, 2 numerales nada más. Perfecto, vamos muy bien. Numeral 65. Ma she'ein kaen b'Moshe u'bechol ha'anakim ha'kadmonim alehem ha'shalom. Esto no se presentaba en Moisés y en todos los gigantes espirituales de las generaciones anteriores. Sheyachlu lehishtamesh bederech chizuk hamishhavim bilbad. Ellos solo utilizaban el tercer método, es decir, fortalecer sus experiencias internas para poder resistir a los deseos de la facultad animal. Lefi shelegabei didhu hayta hayira atzma milta zutarta kanaal, porque para ellos el temor de Dios, ¿cierto? El temor era, o sea, era gente tan avanzada que el temor de Dios era algo pequeño para ellos. O sea, era gente que de cierto modo venía con esto tan enraizado que no tenían que hacer, o sea, que no tenían que que buscar otros métodos, porque simplemente, o sea, procesaban también la información moral. Uletosefet bi'ur tzarich lehakdim od gam kem mashenitba'er le'el. Hay que añadir también lo que explicamos anteriormente. Shehem ahmat otzam rohav libam hayta gedolat haborei itbarach nir'et aleichem besamuch ubegalui tamid. Eso es muy importante, que por la amplitud de sus corazones,
la grandeza del Creador, sea bendito, era evidente para ellos de manera inmediata y revelada siempre. Y esto es algo muy importante, Javerim. Todo acto de inmoralidad, todo acto de crueldad, todo acto de mezquindad que nosotros cometemos es porque olvidamos reconocer la grandeza de Dios existente en el otro. Si nosotros estuviésemos en constante conciencia de que este mundo, y particularmente los otros seres humanos, son criaturas de Dios, y en efecto los otros seres humanos son imágenes de Dios, son representantes de Dios, con el mismo valor que yo, entonces nosotros no transgrediríamos jamás. Por eso es que a mí el Musar me parece muchísimo más idóneo como una filosofía de práctica interior judaica para hoy que la Kabbalah. En el sentido de que aquí no se está hablando de que yo encuentro a Dios en mis meditaciones o en mis cogitaciones o en mis revelaciones. Yo encuentro a Dios en el otro. Yo encuentro a Dios reconociendo. Mi encuentro con Dios no es después de un trip de ir a gritar en el bosque y hacer itbodedut 40 horas y meditar, aunque eso también tiene su valor. Sino es llegar a un punto donde yo, en mi acción moral en el mundo, pueda reconocer la divinidad de la persona que está frente a mí. Y esto era algo para los grandes espirituales de los tiempos pasados, y yo aquí sería un poquito menos políticamente correcto que el Heshbon HaNefesh. Los grandes espirituales de nuestra era gente que era capaz de ver lo divino en los demás y honrar lo divino en los demás. ונתחנכו על ידי כך בענווה וביראה כל ימיהם. Y se entrenaron con esto en humildad y en temor de Dios toda su vida, todos sus días. Hasta que esto se volvió algo fácil para ellos, una nimiedad, una chichigua, como diríamos en buen colombiano. ¿Ok? Último numeral 66. והנה כל מיני מתחנכים ללך בדרך הישרה נקראים בה לטהר וזוכים לסייעתא דשמיא. Muchas personas que se educan en el arte del Musar para ir por el camino recto son llamados Bole Taher, ven, purifícate, y tienen éxito con la ayuda de Dios. Umagan otam min hinuch shel yud gimel midot bichlal beachad bifrat dechacha. Tanto aquellos que hacen trabajo en las 13 virtudes como aquellos que hacen trabajo en una. Sheyesh bo mikol hadalet minim hana'al. Porque este trabajo requiere los 4 métodos que hablamos anteriormente. Ubetziruf kolotan trufot, y con una combinación de todas estas medicinas. Umaaseh heshbonotav nagasin lo leadam leesek hargel tamidi beshichbo bekumo.
y con sus listas, una persona, un ser humano hace de esto una costumbre constante al levantarse y al acostarse. Y cuando va en su camino, aquí el Heshbon HaNefesh está utilizando el mismo lenguaje del Shema, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice el Shema que nosotros debemos hacer al levantarnos, al acostarnos, cuando vayamos en el camino? Recordar estas palabras. ¿Cuáles palabras? Shema Israel. Hay un Dios. Este Dios se manifiesta en el mundo y exige de nosotros, más que adoración, buena conducta. ונותנים לו לאדם שמחה בליבו לראות שאינו חי חיי בטלה בהמית אפילו יום אחד שלא לצורך תיקון נשמתו. Y le da una gran alegría a esta persona en su corazón ver que no vive simplemente la vida de un animal, incluso si en un solo día lo dedica a él, a la mejora de su individualidad. Metuka shenat haover haze balayla. El sueño de esta persona es dulce en la noche. Arivat avodato bayom. Su trabajo durante el día es placentero. Vehu meval'a kol shnotav benaimim. Y toda su vida la invierte alegremente. Como está escrito en la Torah, Bechitchalcha tanhe otcha, beshochbecha tishmor aleja. Esto es de Proverbios, capítulo 6, versículo 22. Cuando andes te dará reposo, cuando te acuestes guardará sobre ti, Behakitzota hi tesijeja, y cuando te despiertes en ella hablarás. Estamos hablando aquí, por supuesto, de la Torah, pero para el Heshbon HaNefesh, la Torah y el Musar son, de cierto modo, son intercambiables. La Torah pues es específicamente judía, y creo que el Heshbon HaNefesh ha probado ya varias veces que su método de cierto modo es universal, pero en el fondo lo que verdaderamente desea Dios de nosotros es correcta conducta. Y bueno, el autor piensa que esta es la manera de lograrlo. Javerim, preguntas. Con esto llegamos al final de ya la introducción temática, y la próxima semana abrimos ya con la virtud de la ecuanimidad, Menuhat HaNefesh, y vamos a dedicar toda la clase a Menuhat HaNefesh. Vamos a aprender los slogans o los mantras, vamos a recordar cómo es el sistema, cómo guardamos cuentas, y toda la próxima semana, es decir, la semana después de nuestra clase, vamos a estar trabajándole a Menuhat HaNefesh juntos, y vamos a ver cómo nos va. Javerín, preguntas.
La autoflagelación no solo está prohibida en el judaísmo, no solo es mal vista, está prohibida. Dañar el cuerpo de manera voluntaria es algo que está prohibido por el judaísmo. Esa es Ushmartem et nafshoteihem, guardarán sus personas. Esta es la base por la cual el judaísmo, por ejemplo, prohíbe fumar. Ahora ustedes me dirán, pero rabino, nosotros hemos visto un montón de hasidim fumando. En efecto, sí, hay mucha gente religiosa que fuma. Esto es desafortunadamente basado en una estructura sociológica de estas comunidades, donde todo cuestionamiento de autoridad es negativo. Entonces, ¿cómo me van a decir que fumar es malo si los grandes rabinos de los últimos 300 años han sido fumadores empedernidos? ¿No sabían estos grandes rabinos que fumar era dañino? Y la respuesta es no. El Rav Kaduri, muy cabalista, mucha Torah, muy lo que sea, pero no sabía que fumar era malo. ¿Ok? Sí, hay bobadas que dice Mizrahi, que el Rav Kaduri mataba demonios con el cigarrillo. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Es tratar de volver la opinión de gente muy grande en santos, en infalibles. ¿Por qué? Porque si los rabinos del pasado no son infalibles, entonces los rabinos de hoy no son infalibles. Entonces, ¿cómo me van a poder a mí decir todas las cosas que me dicen? Pero eso es falso, Jabrim. Todos los rabinos de toda la historia, Rabbi Akiva, Moshe, todos han sido falibles. Han sido falibles y tratar de retroactivamente, o sea, ¿cuántos rabinos hasídicos, santos rebes dijeron no se vayan de Polonia, aquí no va a pasar nada? Y llegó la Shoah. Y su error le costó la vida a cientos de miles de personas que no se vinieron para Estados Unidos, que no se fueron para Eretz Israel a tiempo. Entonces esto es algo que la comunidad hasídica tiene que y la comunidad ortodoxa tiene que asumir y no convencerse a punta de midrashim bobos de que todo lo que hicieron los rabinos del pasado es correcto, incluso aquellas cosas que nosotros sabemos a ciencia cierta que son dañinas, como fumar, como hacer la limpieza de la herida de la circuncisión con la boca. Todas estas cosas que en el pasado no sabíamos que eran malas, hoy sabemos que son malas y por lo tanto deben cesar. ¿Ok? Ahora, Silvia, los cristianos se autoflagelan. La cantidad de cristianos que se autoflagelan es muy pequeña. ¿Ok? Gente que hace tonterías hay en todas religiones. En el judaísmo hay gente que hace tonterías también muy grandes. No vengamos aquí a hacer comparaciones odiosas. Sí, en el pasado la autoflagelación era tal vez mucho más central al cristianismo, ciertamente mucho más consistente con su teología del cuerpo, pero como ya he dicho, en muchas yeshivot a los pelados los mandaban a hacer tevilá en un lago helado para castigar el cuerpo. Entonces entendamos que dentro del judaísmo esto está mal visto. Dañar el cuerpo está prohibido, no es necesario autoflagelarse, no es necesario castigar el cuerpo para purificar el alma. Todas estas son cosas que no pertenecen dentro del judaísmo y que esperemos que, bueno, al menos desde nuestra postura, en nuestros compañeros de viaje cristianos,
y nuestros primos en el Islam entiendan que esto pues no es muy conducente, pero pues allá ellos. Yo no soy quien para dictarle a otras personas su religión, pero sí digo de manera inequívoca que el peso de la tradición judía está en contra de todo tipo de mortificación del cuerpo, y pues esto es lo que insiste el Heshbon HaNefesh. Javerim, ya en la próxima clase entramos en una etapa diferente de nuestra clase de Musar, ya mucho más práctica. Si es posible para ustedes, repasen estas 16 clases, o al menos la parte de las listas. Yo creo que es bastante importante, y ya a partir del próximo domingo trabajaremos la virtud de la ecuanimidad, llamada en hebreo Menuhat HaNefesh.